El personaje que le está cortando la cabeza al dragón en esta página del manga no es nada más ni nada menos que Shimotsuki Ryuma, quien de hecho es conocido por ser el dios de la espada en el mundo de One Piece y por ende uno de los mejores espadachines de este universo. Esta página del manga fue dibujada por el mismísimo Eiichiro Oda, pero no te molestes en buscarla, no la encontrarás en ningún capítulo del manga de One Piece. Sin embargo, tanto esta página como el resto del capítulo del que forman parte son canónicos, o sea, forman parte de la historia original de One Piece escrita por Eiichiro Oda. Por la calidad de la imagen y por la forma en la que está dibujada te podrás hacer una idea de la cantidad de años que han pasado desde que esto se publicó, pero no hace falta que juguemos a adivinar cuándo salió a la luz este dibujo, ya que en este video te traigo toda la información que deberías saber acerca de la historia oculta de Shimotsuki Ryuma. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad te hablaré del manga que nos revela información súper interesante de uno de los espadachines más legendarios y misteriosos de One Piece. Lo primero que tenemos que dejar en claro es de qué rayos estamos hablando, y es que unos años antes de que Eiichiro Oda empezara a publicar el manga de One Piece en la revista Shonen Jump, este escribió algunos mangas one shot, o sea, historias autoconclusivas. Luego de haber publicado varios, estos se agruparon en un volumen llamado Wanted. Los volúmenes o tomos son pequeños libros que agrupan varios capítulos de algo específico. Este tomo fue publicado por la empresa japonesa Shueisha en el año 1998. Ya en ese entonces One Piece llevaba más de un año de publicación. Sin embargo, el one shot en el que nos centraremos lleva el nombre de Monsters, que salió individualmente en 1994 y narra la historia de un samurái llamado Ryuma, la cual te resumiré ya para que no te tengas que molestar en buscarla. La historia da inicio con un pequeño recuerdo de un acontecimiento importante para la misma más adelante. Resulta que hace 10 años en ese mismo lugar se robaron el cuerno de un dragón que supuestamente poseía poderes misteriosos. Dicho esto, volvemos al presente y nos ubicamos en un bar. Es ahí donde un joven Ryuma se encontraba comiendo gracias a que una camarera llamada Flare le invitó la cena, puesto que este no tenía dinero para pagar. No obstante, por un malentendido termina viéndose en la obligación de retar a un espadachín que también se encontraba ahí llamado Shirano. Ya saben, cosas de samurái. No obstante, el duelo a muerte no logra concluirse debido a que Flare los detiene. Tras eso nos explican que el espadachín contra el que se enfrentaba Ryuma era una de las dos personas que hace 7 años logró salir con vida del ataque de un dragón que arrasó con un pueblo entero. La otra persona era Flare, quien de hecho fue salvada por ese mismo sujeto cuando apenas era una niña. Pero en fin, luego de que Ryuma escuchara esa historia se va del bar y accidentalmente termina teniendo exactamente el mismo malentendido que hubo en el bar, pero con otro sujeto bastante sospechoso. Ante esta situación lo reta al igual que había hecho previamente con Shirano. Sin embargo, misteriosamente ese sujeto termina con un puñal clavado antes de empezar el duelo. Debido a esto, el personaje se enoja muchísimo y saca un cuerno de dragón. ¿Recuerdan aquel cuerno robado que mencioné al principio de la historia? Pues bueno, el personaje lo sopla y este emite un fuerte sonido, para luego afirmar que un dragón atenderá ese llamado, llegará y arrasará con todo el pueblo por culpa de Ryuma. Debido a esto, Flare y todos los habitantes se enfurecen con el samurái, ya que le echan la culpa de toda la situación y posteriormente dejan el pueblo. Es ahí cuando vuelve a aparecer Shirano, el espadachín. Este se ofrece a intentar enfrentar al dragón y luego de un buen rato Flare, quien se encontraba indecisa en el bar, se va a intentar convencer a Shirano para que no arriesgue su vida de esa forma tan estúpida. No obstante, en el camino tanto ella como Ryuma se enteran de algo muy importante al ver a Shirano y al personaje misterioso burlarse de todo el pueblo. Resulta que ambos eran bandidos que solo buscaban hacer que la gente del lugar huyera para poder robarles sus riquezas. Esto ya lo habían hecho en el pasado con el pueblo de Flare, ya que en efecto el cuerno del dragón les permite controlarlo, y tras robar las riquezas del lugar lo arrasaron gracias a los poderes de la bestia. Flare al escuchar esto se decepciona completamente, ya que ella no recordaba
recordaba nada de lo que había ocurrido en ese entonces, y regresa a su casa. Ante la inminente destrucción, Ryuma se decide a actuar. No podía dejar que ella muriera luego de que le regaló una comida cuando más lo necesitaba. Es por esta razón que encara a los bandidos, terminando así el combate que tenía inconcluso con Shirano, al cual derrota fácilmente. Y mientras se encargaba del otro, el dragón aparece. No obstante, Ryuma no podía permitir que éste empezara con la destrucción del lugar, por lo que en un acto de fiereza total lo decapita con un potente corte. Tras eso vuelve a encontrarse con Flare, con quien luego de conversar deja al pendiente otra cena gratis por haber salvado el pueblo. Luego de esto, Ryuma se marcha. Es ahí cuando descubrimos que llevaba el apodo del rey, otorgado por las personas que había salvado anteriormente. Y esta vendría siendo la historia, pero ahora la pregunta del millón es, ¿qué diablos es lo que realmente le hace canónica? A través del manga de One Piece nos enteramos de que Ryuma fue un espadachín que nació hace aproximadamente 400 años atrás en la región de Ringo del país de Wano. Debido a su inigualable habilidad con su katana, terminó siendo conocido como el dios de la espada. Y prueba de ello es que a día de hoy su Meito, la legendaria Shusui, es conservada en su isla de origen como un tesoro nacional, la cual de hecho es, junto a la Yoru de Dracul Mihawk, las únicas espadas que lograron alcanzar el filo oscuro permanente, o al menos las únicas que hemos visto hasta ahora. En el caso de la Shusui fue producto a los innumerables enfrentamientos que tuvo su portador original, pero lo realmente importante de todo esto es la razón por la que se le tienen tan alta estima en sus tierras, y esta de hecho ya la has visto en el principio del video, e incluso también hace unos cuantos segundos. Cuenta la leyenda que el legendario samurái Ryuma en algún momento de su vida salvó a la capital de las flores del ataque de un dragón gigante. Esto se nos contó a través de las Vibre Cards, las cuales son unas tarjetitas coleccionables que contienen información adicional de los personajes. No obstante, estas a veces no son tan confiables, ya que no son escritas por Oda, más bien lo hacen sus editores y a veces ponen datos erróneos. Sin embargo, existe una prueba irrefutable que nos asegura que lo que decía en esta oportunidad del espadachín es 100% canon, y esta la podemos ubicar en el SBS número 47. Recordemos que los SBS son los apartados de los tomos oficiales del manga en donde Oda responde las preguntas de los fans. Ahí un lector le preguntó acerca del tema, pero es más, te lo leeré con sus propias palabras. Tengo una pregunta para ti. Es el espadachín Ryuma, del que se dice que una vez derrotó a un dragón. El mismo Ryuma que protagonizó la historia corta titulada Monster de tu volumen especial de historias cortas titulado Wanted. Es él, ¿no es cierto? Estoy tan desesperado por saberlo que ya ni me lavo los dientes. Como tenga caries, le diré al dentista que fue por tu culpa. Ante esto, Oda respondió: el zombie Ryuma que aparece en el capítulo 450 de este mismo tomo se trata ni más ni menos que del mismo Ryuma que protagonizó Monsters. En el mundo de One Piece es un legendario espadachín que murió de una enfermedad. Lo primero que tengo que comentar de todo esto es que me gustaría pensar que Oda no se tardó mucho en haberle respondido a ese sujeto. De lo contrario, este tendría una larga sesión con el dentista. Pero bueno, hablando en serio, gracias a esto podemos dar por hecho que lo que sucedió en este one shot es canon. Además, si eres bastante observador, te habrás dado cuenta de algunos detalles que guardan mucha relación con el manga de One Piece, o también de otros que ciertamente hacen parecer que esta historia corta no tiene nada que ver con la obra. Pero descuida, si no lograste percibirlos, hablaremos de ellos enseguida, así que continuemos con el video. Lo primero que me pareció súper llamativo fue el hecho de que la introducción de Ryuma es muy parecida a la que tuvo Zoro en el manga de One Piece, siendo ambos espadachines que estaban muriéndose de hambre y que terminan salvados por alguien para posteriormente luchar por sus salvadores. En el caso de Zoro, claramente fue salvado por Luffy, después le ayuda y posteriormente le acompaña en su viaje. Y en el caso de Ryuma, fue ayudado por Flare, a quien termina protegiendo del ataque del dragón que arrasaría con el lugar en donde ella se encontraba, derrotando a los bandidos que le engañaron en el proceso. Además, otra cosa interesante es el concepto del héroe que Oda decidió aplicar en Ryuma, que de hecho es el mismo que a día de hoy posee Luffy, siendo un tipo que se encariña fácilmente con las personas y que posteriormente les ayuda sin ningún interés por obtener reconocimiento. El sombrero de paja siempre ha mostrado rechazo al hecho de que le vean como el salvador. Esto le hemos visto recientemente en el final del arco de Wano, y en el caso de Ryuma, vemos como también se va del lugar antes de que los habitantes lleguen. Podría decirse que esto es una prueba de que el concepto
concepto de Luffy como protagonista lleva siendo cocinado por Oda desde antes de empezar a publicar su historia, ya que recordemos que este one shot salió a la luz antes de que One Piece empezara. Por otro lado, si nos fijamos en el dragón, podemos ver que esta criatura se asemeja más a la idea del dragón occidental que tenemos, siendo este más corpulento, con alas y extremidades mucho más musculosas, a diferencia de la figura clásica del dragón occidental, que perfectamente puede verse representada por Kaido. No obstante, el dragón que vemos aquí no es ajeno a la obra, ya que si regresamos brevemente al arco de Punk Hazard, ahí vemos a uno bastante parecido creado por Vegapunk, el que de hecho termina siendo decapitado por Zoro. Sí, es tal cual como dijeron Hyogoro y Kawamatsu en la guerra de Onigashima. El espadachín de los sombreros de paja guarda mucho parecido con el legendario samurái, pero no creas que el dragón es la única particularidad de este one shot, ya que si te has fijado en la propia ciudad, es un escenario de las películas del viejo oeste. ¿No se suponía que los acontecimientos se estaban dando en Wano? Ciertamente esto es un hecho irrefutable, los lugares no coinciden, pero aquí creo que habría que cederle un poco de libertades a Oda cuando dibujó esta vaina. Recordemos que en ese entonces no era el mangaka legendario que es hoy en día, más bien era uno más del montón que buscaba resaltar, y qué mejor manera de hacerlo que haciendo una historia que tiene como protagonista a un samurái, pero en el viejo oeste, y más aún combatiendo contra un dragón occidental. Pero más allá de esto, no creo que este detalle sea de gran importancia, ya que si cambiáramos el entorno del viejo oeste por uno del antiguo país de Wano, y al espadachín farsante con atuendo de Mihawk por otro samurái, la resolución de la historia no cambiaría en nada. Es por ende que estos detalles, además de disonantes con el lugar en donde se supone que deberían haber ocurrido, también son irrelevantes para el desarrollo de los acontecimientos contados. Por otro lado, tenemos el cuerno como herramienta de control de la criatura. Esto sí es un poco más complicado de explicar, ya que más allá del control que ejerce Poseidón a los reyes marinos y el de Momonosuke en Zunisha, no existen más pruebas que marquen un precedente para personajes controlando Pokémons mediante objetos. Sin embargo, volviendo a Punk Hazard, ahí vemos que el dragón cumplía la función de proteger el lugar. Tomando en cuenta la semejanza entre ambas criaturas, podríamos llegar a pensar que si Vegapunk pudo crear a uno de estos bichos, también podrían crearse objetos para controlarles. Pero en fin, esto sería darle muchas vueltas y dejar de lado a una explicación más sencilla, la cual sería que alguien se comió la fruta Swan respectiva a esa criatura y era otro cómplice de los bandidos. Por último, pero no menos importante, está la nota que dejó Oda al final de este one shot. Ahí explica que la razón detrás de su nombre es que simplemente estaba obsesionado con las palabras que terminaran en ters en ese entonces, y tomando en cuenta que el manga iba de un monstruo y de tipos tan fuertes como uno, terminó llamándose Monsters. Por otro lado, también está el hecho de que, dicho por el propio Oda, el argumento de toda esta historia fue un simple pretexto para dibujar una página doble donde un dragón fuera asesinado, algo que de hecho replicó más adelante en One Piece como ya vimos anteriormente. Por último, también aclara que esto lo dibujó mientras aún era el ayudante de algunos mangakas. De hecho, la edad en la que lo dibujó fue a los 19 años. Pero antes de irnos te tengo un dato interesante que puede relacionar esta historia con el anime de Dragon Ball Z. Aunque antes de comentártelo me veo en la obligación de decirte que si te está gustando este video me dejes un buen like, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas más videos interesantes como este. También aprovecho para mandarle un fuerte abrazo cósmico a mi pana Delta. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora bien, resulta que cuando este one shot fue publicado también estaba en emisión el anime de Dragon Ball Z. En la dirección del mismo se empleaban varios recursos propios de las películas del viejo oeste, como primeros planos de los personajes viéndose fijamente, largas escenas sin ningún diálogo y una banda sonora que acompañaba la tensión del momento previo a que hubiera un enfrentamiento. Por otro lado, en varias oportunidades Eiichiro Oda se ha declarado fan de la obra de Akira Toriyama. ¿Será que en ese entonces nuestro querido mangaka con cabeza de pescado notó las referencias del anime de Dragon Ball al género western y se inspiró en el mismo para escribir este one shot? ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo en los comentarios. Recientemente salió la noticia de que saldrá una versión animada de la historia de Shimotsuki Ryuma, y a todos los que conocemos al personaje y nos enteramos de la noticia nos emocionó, puesto que en el manga de One Piece este personaje ha sido muy poco aprovechado de momento, y a través de este capítulo animado nos pueden revelar cosas bastante interesantes de él. No obstante, es probable que muchas otras personas no le recuerden o directamente ni le conozcan, por lo que este video tiene como finalidad informarles acerca de esta leyenda y, cómo no,
no, de también intentar analizar la información que tenemos a la mano para determinar qué tan fuerte era realmente el que hoy en día es conocido como el dios de la espada. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y empecemos el video. Bien, lo primero que debemos hacer es darle rostro al personaje. Como ya se habrán dado cuenta por lo dicho en la intro, este es un personaje que ha aparecido en muy pocas oportunidades en la historia, aunque no por eso deja de ser poderoso, pero bueno, para hablar de la primera aparición del personaje dentro del manga de One Piece debemos remontarnos al arco de Thriller Bark, lugar en donde Luffy se tuvo que enfrentar contra Moria para, entre otras cosas, ayudar a Brook con su problema y así poder hacerlos una cama. Y como en todo buen arco de enfrentamientos, Zoro también tuvo el suyo, solo que a diferencia de Sanji, este no se enfrentó a alguien que estuviera vivo, más bien le tocó cruzar espadas contra un espadachín reanimado. Este era el cadáver de Ryuma, que además blandía su propia espada, la legendaria Shusui, de la cual hablaremos más adelante en el video, pero bueno, la razón por la que el cadáver de Ryuma estaba reanimado era porque estaba bajo los efectos de la fruta de Moria, la cual le regresaba parcialmente a la vida al darle una sombra que previamente le había quitado a alguien más. Y ese alguien era Brook, de hecho. Y llegados aquí se preguntarán, ¿y si era tan fuerte por qué el Zoro de antes del salto temporal pudo ganarle? La respuesta es simple, el cadáver de Ryuma no mantenía su fuerza en su totalidad, de hecho, prácticamente no había conservado nada de ella, ya que si eso hubiera ocurrido, Zoro no la hubiese contado, pero de eso hablaremos mucho más a profundidad en un ratito. De momento es bueno dejar en claro que la fuerza y sobre todo, la técnica que poseía el zombie de Ryuma se asemejaba más a la de Brook que a la que él tenía en vida. Es por esta razón que el espadachín de los sombreros de paja pudo ganarle en aquel momento, y habiendo aclarado bien esto, ahora toca hablar de la razón por la cual el cadáver de un tipo tan poderoso se encontraba ahí. ¿Fue acaso Thriller Bark el lugar en donde lo enterraron? La respuesta es no. Ryuma, o mejor dicho, Shimotsuki Ryuma, fue un espadachín oriundo del país de Wano. Él nació y murió ahí. Sin embargo, cuando Gekko Moria decidió invadir el país y confrontar a Kaido, luego de la papeada que este último le metió, el usuario de la fruta de las sombras alcanzó a profanar la tumba de Ryuma, quien se encontraba enterrado ahí desde hace aproximadamente 400 años atrás, robando así tanto su cadáver como su espada, la cual era un tesoro nacional. Pero en fin, ahora que ya le tenemos puesto un rostro a Ryuma y que sabemos más o menos quién era él, tocaría hablar un poco más de su historia, que es de hecho la que se adaptará en el capítulo del anime que harán en un futuro. El 30 de octubre de 1994, un joven e inexperto Ichiro Oda logró publicar uno de sus primeros trabajos dentro de la industria, el cual tenía el nombre de Monsters. Este era un one shot, es decir, un manga con una historia que se desarrolla y concluye en un solo capítulo, el cual tenía como protagonista a un samurái sumamente orgulloso al que no le temblaba el pulso para desenvainar su espada frente a cualquiera. Este samurái era conocido como Ryuma, que tras la posterior publicación del manga de One Piece unos cuantos años después sería canonizado dentro del mundo de esta historia. Es decir, lo que se vio en el manga One Shot de Monster unos cuantos años atrás terminó siendo canon dentro del universo de One Piece. Pero claro, esto tiene ciertos matices y de ellos hablaremos ya. En la historia de Ryuma podemos notar varias cosas bastante curiosas. La primera es que toda la trama se desarrolla en una especie de pueblo del viejo oeste, algo que es sumamente extraño tomando en cuenta que el protagonista de la misma es un samurái que lleva consigo su respectiva katana, pero bueno, luego de desenmascarar a un bandido que se hacía pasar por el protector de ese lugar, tuvo que enfrentarse a un dragón, el cual no era un dragón oriental, más bien era uno con un aspecto del de las leyendas europeas. De hecho, se parecía muchísimo a los que aparecieron en el arco de Punk Hazard. Pero volviendo al tema, tras Ryuma haberle derrotado, el problema en la ciudad se resuelve y este pasa a ser el salvador de la misma. No obstante, antes de que fuera reconocido por los ciudadanos, se marcha, quedando así como una leyenda dentro de la misma. Aquí finaliza el one shot, pero no su historia, ya que luego, en el arco del país de Wano del manga de One Piece, se nos vuelve a mencionar al personaje. Ahí le recordaban como una leyenda debido al gran acto heroico de salvar a la capital de las flores del ataque de un dragón. Con esto podríamos dar por hecho de que lo que vimos en el manga de Ryuma terminó siendo un acontecimiento del pasado del país de Wano, aunque claro, debemos ser permisivos con varias cosas, como lo de que el pueblo en donde se desarrolló el one shot pareciera uno del viejo oeste.
oeste, o lo de que los personajes no se vistieran como deberían vestirse en la capital de las flores, o también probablemente lo de que el dragón sea uno occidental y no uno oriental. No obstante, a pesar de que la presencia de estas cosas no tengan sentido en un país cerrado como lo es Wano, Eiichiro Oda aclaró que, efectivamente, dichos acontecimientos son canónicos, pero puede que en la adaptación animada que saldrá en el futuro se corrijan los detalles anteriormente mencionados para que así concuerden más con el canon de la historia. Es decir, es probable que en el anime veamos una capital de las flores de hace 400 años atrás, en lugar de ese pueblo del viejo oeste. De ser ese el caso, todos los habitantes tendrán la indumentaria propia del país de Wano, y puede también que el dragón al que se enfrentó Ryuma sea algo más parecido a Kaido, por ejemplo. Todo esto en pro de darle una verosimilitud a la adaptación con respecto a la historia de One Piece. Pero bueno, ya que sabemos de qué diablos es de lo que se va a tratar este anime, toca responder la gran pregunta: ¿qué tan fuerte era Ryuma? Pero no sin antes recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse al canal si les está gustando este video. Dicho esto, continuemos. Dentro del mundo de One Piece, una buena forma de separar a los mejores espadachines de los del montón es a través de su capacidad de oscurecer el filo de sus espadas con haki de armadura. Claro, existen excepciones a la regla, como el caso de Zoro en el East Blue, que no era un espadachín más del montón a pesar de no poder imbuir de forma consciente sus espadas con haki. O también Brook, que sin poder hacerlo a día de hoy tiene una técnica bastante resaltante como esgrimista, pero bueno, dejando de lado esas excepciones, esa es una buena forma de determinar cuáles son los espadachines del nivel medio y alto. Sin embargo, la forma de determinar cuáles son los mejores espadachines dentro de ese mundo es por medio de su capacidad de transformar sus meito en una kokuto de forma permanente, es decir, oscurecer el filo de sus espadas para siempre. De momento, el método para llegar a hacerlo no está del todo claro. Sin embargo, en One Piece existen dos espadas que a día de hoy tienen esa condición. La primera es la Shusui, la cual empuñó Ryuma en vida y posteriormente fue usada por Zoro durante un buen periodo de tiempo. A través de un par de conversaciones que tuvo el sombrero de paja con personajes del país de Wano, se confirmó que Ryuma transformó su espada en una kokuto, cosa que por ejemplo no lograron hacer ni Kozuki Oden ni tampoco Goldie Roger, a pesar de que sus estilos de combate se basan en el uso de las espadas. Pero el punto con esto es que Ryuma fue capaz de llevar el control de su espada y su técnica a un nivel superior que los anteriormente mencionados, y logró convertir a la Shusui en una kokuto, razón que le valió para ser conocido a día de hoy como el dios de la espada, y por ende ser una leyenda dentro del mundo de One Piece. Ahora, eso no quiere decir que este sea más poderoso que Goldie Roger, por ejemplo, y para probar esto pondré de ejemplo al portador de la segunda y última kokuto que hemos visto en la historia, aunque por orden cronológico de aparición haya sido la primera. Dracul Mihawk es quien actualmente empuña el mandoble Yoru, una meito que, al igual que la Shusui, tiene la condición de tener el filo negro permanente. De momento no se ha dicho explícitamente que haya sido él mismo quien llevó su espada a esa condición, pero asumir que haya sido él mismo quien lo hizo tomando en cuenta el hecho de que actualmente es conocido como el mejor espadachín del mundo no es algo descabellado. Ahora, que tenga ese puesto no quiere decir que sea el espadachín más fuerte, ya que en esa categoría también debería entrar Shanks, que por el simple hecho de que es el objetivo a superar de Luffy, debería estar por encima de Mihawk, quien es el objetivo a superar de Zoro, personaje que está por debajo de Luffy siempre. De ser ese el caso, podría decirse que el título del mejor espadachín tenga mucho más que ver con la técnica que este sea capaz de aplicar en duelos con la espada y no tanto con enfrentamientos más diversos, razón por la cual Shanks, luego de perder su brazo, también perdió el interés de Mihawk al este no considerarle un rival apto. Ahora, si llevamos eso al terreno de las leyendas como lo son Roger, Oden o Ryuma, no necesariamente Ryuma debería ser más fuerte que Roger por el hecho de haber transformado su meito en una kokuto, de la misma forma en la que Mihawk no necesariamente tiene por qué ser más fuerte que Shanks por el hecho de ser el mejor espadachín. Y esto lo digo porque sería extraño que Ryuma, un personaje que no deja de ser bastante secundario en la historia, fuera más fuerte que Roger, que es literalmente uno de los pilares fundamentales de la misma. Quizás la fuerza de Ryuma esté más cercana a la de Oden. La marina, por ejemplo, demostró tener mucho respeto por los samuráis de Wano al tenerles a ambos como referencias de guerreros provenientes de dichas tierras. Sin embargo, a quien conocen como el dios de la espada en
la actualidad dentro del manga no es al samurái Kozuki, sino al Shimotsuki, por lo que podría afirmarse que en cuestión de habilidad, Ryuma fue superior a Oden. Sin embargo, ambos entran en la categoría de leyendas debido a su gran poder. Pero hablando de los apellidos, el hecho de que Zoro sea un descendiente lejano de Ryuma, cosa que confirmó Oda en uno de sus últimos SBS, nos asegura más que el samurái legendario no nos esté vendiendo humo, ya que en muchos de los casos dentro de la historia los grandes poderes van heredándose a través del linaje, como por ejemplo el caso de la familia Monkey, que son personajes súper poderosos, o el caso de Roger y Ace, así como también el de Kaido y Yamato. Si Zoro, actual aspirante del puesto de mejor espadachín del mundo, posee el color del conquistador, por ejemplo, recurso indispensable para llegar a lo más alto dentro de ese mundo, ¿no sería Ryuma también un usuario del recurso tomando en cuenta que este podría ser actualmente el mejor espadachín de la historia? Pero en fin, con esto creo que podríamos dar por hecho de que ese sujeto no era un vendehumo. De hecho, es uno de los personajes más fuertes de la historia. Sin embargo, no necesariamente tendríamos por qué verle en su prime en el anime que adaptará su historia, ya que en ella deberíamos verle bastante joven, y entiendo que, al igual que en los casos de Roger, Oden, Shirohige o Garp, este llegó a su punto más alto de poder en una etapa un poco más madura de su vida, por lo que no esperen ver a un espadachín turbomamado capaz de destruir países enteros con la katana que tiene entre las piernas, aunque si lo ven, tampoco se extrañen. Dicho esto, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que Zoro le quita el puesto del mejor espadachín de la historia en un futuro? Déjenmelo en los comentarios. Debido a que en la historia de One Piece existe una infinidad de personajes, muchos de ellos no han tenido el tiempo suficiente de lucirse aún en el manga. Y entre estos está Dracul Mihawk. ¿Cuál es el potencial que tiene en cuanto a poder? ¿Qué relevancia tendrá en la historia más adelante? ¿Eiichiro Oda le desarrollará más en el proceso? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad lo descubrirás, así que sin darle más vueltas a esto, hablemos del potencial del mejor espadachín del mundo. Y como no podría ser de otra manera, el punto más importante a tratar en este video es el de su fuerza. Esto debido a que el personaje es presentado como el mejor espadachín del mundo, por lo que desde el vamos ya sabemos que el rol principal que desempeñará es el de luchador. No obstante, debido a que la obra ha tenido un subidón sumamente pronunciado en las escalas de poder en estos últimos arcos, es un tanto difícil llegar a saber qué tan fuerte podría ser Mihawk. Sin embargo, si tiramos por lógica podríamos hacernos una idea de cuál es el potencial que aún no hemos visto de él, y no hay mejor tema para iniciar esto que su haki, ya que junto a Yoru es la principal arma que este posee. Y bueno, aprovechando que mencioné a su espada, esta podría llegar a ser una prueba de que Mihawk es actualmente el mejor usuario de haki de armadura en la actualidad, ya que de haber sido el mismo quien la transformó en una Kokuto, cosa que es casi un hecho, se demostraría que está bastante por encima de la gran mayoría de personajes que también blanden una Meito, y eso incluiría a personajes como Shanks, Oden, Shirohige o el propio Roger. Pero recuerden, esto en cuanto a dominio de haki de armadura respecta, no al nivel general. Recordemos que el propio Mihawk se pone por debajo de Shirohige cuando le atacó en Marineford para comprobar qué distancia había entre ambos. Pero volviendo a lo de su espada, es probable que algunas personas no entiendan lo de transformar su Meito en una Kokuto, por lo que lo explicaré brevemente. Con esto me refiero a que hizo que el filo de su espada se oscureciera de forma permanente. Ya sabemos que un espadachín puede recubrir sus espadas con haki, oscureciéndolas de forma momentánea, pero hay dos casos de espadachines que lograron hacerlo de forma permanente, y para ello se necesita, entre otras cosas que aún no se han confirmado, un gran dominio de haki y el haberlas blandido en muchísimas batallas. Ryuma, quien es conocido como el dios de la espada, logró hacerlo con la legendaria Shusui cuando aún estaba con vida, y todo indica que fue Mihawk el responsable de hacer lo mismo con su mandoble Yoru, ya que a día de hoy tiene el título del mejor espadachín, algo que Shanks, quien también es uno, no tiene, y casualmente su sable grifón tampoco es una Kokuto. Pero bueno, es muy probable que Mihawk sea el mejor usuario de haki de armadura de la actualidad, pero aún quedan las otras dos clases del recurso. Si hablamos del haki de observación, en su momento el personaje no tuvo ningún problema para seguir los movimientos de Luffy mientras este usaba su segunda marcha, algo que confirma que es un usuario bastante bueno del recurso.
recurso. Sin embargo, a mi parecer el espadachín debería tener un dominio avanzado de este haki, y para desarrollar esta hipótesis les hablaré un poco de las capacidades de su antiguo rival. Según datos escritos por el propio Eiichiro Oda en un tomo especial de la película Film Red, el emperador posee la habilidad de evitar las visiones futuras con su haki del rey, es decir, evita que sus movimientos sean vistos por el haki de observación avanzado de sus enemigos. Esta es una técnica muy particular y que seguramente requiere de mucha práctica para poder usarse. ¿Y qué tal si fue Mihawk con quien la desarrolló? Es bien sabido que ambos fueron rivales hasta que Shanks perdió su brazo, pero antes de que esto ocurriera ambos tenían duelos que se comentaban por toda la Grand Line. ¿No sería gracias a esas peleas que Shanks desarrolló dicho recurso? Y esta es la razón por la que yo creo que Mihawk podría llegar a tener haki de observación avanzado. Pero más allá de esa teoría, yo creo que llegando a este punto en la historia los personajes más poderosos de la misma serán capaces de manejar los tres tipos de haki de forma avanzada. Esto implica que Mihawk también tenga haki del conquistador, pero para eso se necesita una justificación, la cual podría ser la ambición del personaje que le hizo llegar hasta donde está. Además, Shanks lo tenía como su rival, de la misma forma en que Roger tenía de rivales a Garp y a Shirohige, y ambos casualmente forman parte del grupo de usuarios del color del conquistador. Sería raro que el rival del sucesor de Roger no lo tuviera. No obstante, volviendo a Mihawk, yo no creo que sea un luchador que dependa tanto de dicho recurso, ya que de serlo la cosa se pondría bastante monótona al todo girar en torno al haki del conquistador avanzado, por lo que puede que el personaje resalte más por su técnica con la espada, ya que, como dije anteriormente, está por encima de la mayoría de los personajes que mencioné antes en ese aspecto. Si entre todos ellos destaca en ese aspecto, lo mejor sería que se enfocara más en él que en el uso bruto del haki como potenciador nada más, algo que le acercaría más a Ryuma, por ejemplo, que también logró transformar su espada en una Kokuto. Y eso me lleva a hacerme la pregunta, ¿es entonces Mihawk más fuerte que Ryuma? Yo personalmente no lo creo, puesto que es el samurái de Wano quien es conocido como el dios de la espada y no él. Este apodo puede referirse a que es el mejor espadachín de la historia. Además, creo que el hecho de que este siga siendo recordado por la marina a pesar de que hayan transcurrido un par de cientos de años desde que este estaba con vida, le hacen merecedor del título de leyenda. Mismo título que no estoy tan seguro si Mihawk podría llegar a mantener durante tanto tiempo a posteriori. Pero eso no quita que sea un monstruo en combate, ya que, por todo lo que hemos mencionado, se justificaría que fuera uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece en la actualidad, razón por la cual no creo que este sea o termine siendo un usuario de fruta del diablo. Sinceramente no la necesita para estar ahí, aunque sí que creo que exista la posibilidad de que tenga una habilidad que hasta ahora se nos haya mantenido oculta, y esta tendría que ver con el diseño de sus ojos, los cuales son muy parecidos a los que tiene Imu, el máximo gobernante de One Piece, además de también Zunisha, el elefante ancestral encargado de transportar la isla de Zou. Aunque esto no tiene por qué ser tan así, puede que no haya ninguna relación entre estos tres personajes y que el diseño de sus ojos sea meramente por estética, pero no hay que cerrar las puertas a esto, puesto que las bases de que Mihawk posea algún tipo de poder relacionado con esto están presentes al guardar ese parecido. Y antes de continuar con el video les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que haga, así como también dejarme un buen like y suscribirse al canal, con eso me apoyan un montón. Actualmente estamos por llegar a los 13.000 suscriptores y para lograrlo me propuse sacar un video diario hasta que eso ocurra. Esa es la parte difícil, y me toca a mí. La fácil se las dejo a ustedes, y se trata solamente de darle al botón de suscribirse, pero bueno, continuemos con el siguiente punto del video. Actualmente Mihawk está siendo un personaje sumamente importante para la historia, y esto se debe a que es el miembro fundador de la Cross Guild, organización que está causándole muchísimos problemas a la marina. Es un hecho que más adelante habrá un conflicto bastante grande que involucrará a ambas organizaciones, y obviamente por parte de la Cross Guild su luchador más fuerte es Mihawk, quien seguramente tendrá que enfrentar algún alto cargo de la marina durante el conflicto. Pero más allá de las posibles peleas, me gustaría resaltar que el espadachín
espadachín pasó de ser un personaje que no tenía prácticamente ninguna relevancia en la historia, más allá de su participación en la guerra de Marineford, a ser el representante de una organización que está desequilibrando al mundo de One Piece, ya que recordemos que actualmente la marina se encuentra en una situación sumamente complicada, puesto que no se puede fiar de los civiles a los cuales intenta proteger, ya que siempre está presente la probabilidad de que algunos de ellos estén interesados en ir en su contra para obtener las recompensas que la Cross Guild ofrece por sus cabezas. Y como todos sabemos que los verdaderos responsables del funcionamiento de la organización son Crocodile y Mihawk, ambos terminan siendo personajes sumamente importantes para la historia actualmente. Pero adicional a eso, Mihawk también tiene una relevancia asegurada para el futuro, y esta se vincula al duelo final que tendrá con Zoro. Como todos sabrán, el espadachín de los sombreros de paja lo tiene como el objetivo para lograr su meta, y tarde o temprano terminará llegando al nivel del Ojos de Halcón, momento en que se enfrentarán en un duelo donde es casi seguro que el usuario del Santorius salga victorioso. Esto hará que cumpla su sueño de convertirse en el mejor espadachín, pero para lograr esto debe haber una épica batalla antes. Es por esto que creo que Mihawk será muy importante más adelante, ya que puede que nos deje una de las mejores batallas dentro del manga de One Piece. No obstante, el personaje aún sigue siendo una hoja en blanco en cuanto a trasfondo y desarrollo, puesto que de su pasado solo sabemos dos cosas. La primera es que estuvo presente en la ejecución de Roger, y la segunda es que era el rival de Shanks, y de eso saltamos directamente a que ahora es el mejor espadachín del mundo, por lo que existen muchas cosas por rellenar, como de dónde proviene, cuáles fueron las motivantes que le hicieron llegar hasta donde está actualmente, o incluso también se podría trabajar un conflicto que este tenga actualmente producto a haber llegado hasta donde está. Es evidente que él es un personaje orgulloso, ya que perdió el interés que tenía hacia Shanks como rival en el momento en el que este perdió su brazo, algo que es interesante ya que Shanks no dejó de ser poderoso. De hecho, por lógica tuvo que seguir aumentando su nivel, ya que fue posterior a eso que se convirtió en un emperador, pero quizás Mihawk se interesaba más en él por la técnica que este tenía con la espada, y no tanto por su poder en general. Esto puede que haya sido una desmotivante para el espadachín, ya que perdió a su más grande rival en cuanto a técnica. Sin embargo, a pesar de ello, este terminó llegando hasta la cima convirtiéndose en el mejor, pero ¿realmente hubiera obtenido el título si Shanks no hubiera perdido su brazo? Es un hecho que luego de que eso ocurriera, Shanks tuvo que cambiar su forma de luchar, por lo que siempre existirá esa duda. Puede que Oda se agarre de esto para construirnos a un Mihawk desmotivado por no haber podido enfrentarse a su más grande rival en su máximo potencial, razón por la que aceptó a Zoro como aprendiz, con la esperanza de que él sí pudiera cubrir el puesto que el pelirrojo dejó vacante, para así tener el enfrentamiento más importante de su vida. Estaría interesante que el personaje tenga un conflicto parecido al del personaje de Saitama de One Punch Man, que tranquilos, no es un spoiler ya que es la premisa del personaje. Saitama tiene el problema de que perdió el interés en general tras haberse convertido en el personaje más poderoso, y la obra trata de cómo este iría desarrollándose teniendo eso como punto de partida. Puede que Mihawk tenga el mismo problema, lo cual le haría ser un personaje más interesante de lo que ya es, puesto que como dije al principio del punto, este sigue siendo una hoja en blanco con mucho potencial. Pero en definitiva, Mihawk es un personaje con un potencial tremendo en todos los aspectos. Sí que es cierto que seguramente se lucirá más en su faceta de combatiente, pero las posibilidades de que termine siendo un personaje sumamente influyente para la historia siguen estando presentes, así como también el potencial que tiene para convertirse en un personaje bastante interesante si se le da un buen trasfondo que no necesariamente tiene por qué ser demasiado extenso, ya que todo lo que mencioné en el último punto se puede construir bastante bien en un solo flashback. En fin, déjenme en los comentarios su opinión de Mihawk. ¿Alguna vez te has preguntado en cómo demonios Roronoa Zoro pasó de ser un simple cazador de piratas del mar menos peligroso del mundo a un espadachín capaz de utilizar el estilo del Rey del Infierno con una de las Meito más poderosas vistas hasta ahora? Sinceramente esto ha sido algo muy difícil de creer, pero sucede que a lo largo de más de 1000 capítulos y un viaje lleno de desafíos, este ha logrado mantenerse entre los piratas más poderosos de la nueva generación, pero ¿cómo ha sido capaz de hacerlo? En este video analizaré la progresión que ha tenido el futuro mejor espadachín del mundo de One Piece, pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video.
Creo que ya a este punto de la historia todos hemos escuchado hasta el hartazgo del pasado de Zoro. Ya saben, la promesa con Kuina y su posterior muerte. Pero un dato importante de la infancia del marimo fue revelado no hace mucho en el manga. En su niñez, nuestro cabeza de musgo conoció al fundador de la villa Shimotsuki, el oriundo de Wano Kosaburo, que llevaba el nombre del lugar que fundó como apellido, de hecho, y que además también fue el forjador de la Wado Ichimonji, espada que pasó de las manos de Kuina a las de Zoro, y también de Enma, pero de esta última hablaremos más a profundidad en un rato. De momento, centrémonos en el East Blue. El inicio de la travesía de Zoro fue uno bastante curioso, ya que en su caso la llamada a la aventura se dio al enterarse de quién era la persona que ocupaba el puesto que anhelaba conseguir. Ese fue el motivante que le llevó a irse de su isla con el objetivo de encontrarle, enfrentarle y derrotarle. No obstante, debido a su nula capacidad para orientarse, termina perdiéndose en el East Blue, y para poder subsistir se dedicaba a cazar piratas y entregarlos, algo que le terminó dando un sobrenombre que le acompaña hasta el día de hoy. Pero si volvemos a ese entonces, poco tiempo se tardó para que su torpeza e ingenuidad le pasaran factura, y en ese caso terminó siendo apresado por la marina. Es ahí donde conoce a Luffy, y tras demostrarle que era una persona digna, decide continuar su viaje junto a él. Cabe destacar que al principio Zoro solo tenía un objetivo: convertirse en el mejor espadachín, y si Luffy interfería no dudaría en quitárselo del medio. Tras dejar eso bien en claro, se pasearon por gran parte de ese mar, derrotando a rivales que eran bastante inferiores a ellos. Pero al llegar al Baratie, Zoro se topó con Mihawk, y sin mucho esfuerzo le demuestra lo insignificante que era en ese mundo gigantesco. De momento, ha sido el punto más importante en la aventura de Zoro, ya que esto le demostró dos cosas. La primera fue que debía tomarse muchísimo más en serio su objetivo si realmente lo quería conseguir, y la segunda, que aquel muchacho con el que había viajado hasta ahora no se doblegaría ante nadie para cubrirle luego de que fue derrotado. Es por estas razones que le promete no volver a perder ante nadie. Tras ser herido de gravedad por Mihawk, Zoro estuvo completamente condicionado en Arlong Park, lugar en donde los Gyojin le tenían mucho respeto y donde además derrotó a Hachi, el espadachín de esa tripulación. Posteriormente en Lockdown consigue 2 espadas más, ya que en ese momento solo poseía la Wado Ichimonji debido a que el ojo de halcón le rompió las otras 2. Sus nuevos juguetes fueron la Yubarashiri, una Meito de muy buena calidad, muy liviana, y la Sandai Kitetsu, una espada que en ese entonces se creía que llevaba una maldición consigo. Acompañado de sus nuevas katana, pudo pasearse fácilmente por el principio de la Grand Line. Sin embargo, en Arabasta tuvo otro punto interesante en su travesía, ya que ahí, junto al resto de sus nakamas, se enfrentaron a Crocodile y a sus matones, siendo Das Bones, además del miembro más fuerte de ese grupo, su rival en ese conflicto. En un principio, Zoro no tenía nada que hacer contra él. Sin embargo, la diferencia entre ambos no era tan abismal como la que tuvo en su momento con Mihawk, y aunque nuevamente aquí se encontró entre la vida y la muerte, es gracias a ello que pudo despertar tanto el haki de observación como el de armadura, empleando este último de forma inconsciente en su ataque final, que de hecho fue realizado solo con la Wado Ichimonji. Esto es bastante simbólico, ya que la primera vez que usó su haki, que viene siendo la representación de la voluntad y la ambición de quien lo usa, también empleó solo la espada de su difunta amiga para hacer el ataque final. La Meito de Kuina representa su voluntad y la promesa que ambos se hicieron en aquella oportunidad. Por ende, se podría decir que ella le acompaña en cada victoria que obtiene con esa espada. No obstante, debido a su desconocimiento del recurso, no sería capaz de usarlo nuevamente hasta mucho más adelante. Pero sigamos avanzando. En Skypiea, en comparación con su enfrentamiento anterior, aquí acabaría sin tanto esfuerzo con 2 subordinados de Enel, siendo uno de ellos uno de sus 4 sacerdotes. Pero posteriormente, junto a Luffy y a Sanji, se enfrentó a Okiji antes de llegar a Water 7. Es aquí donde por primera vez tiene que escapar de un enemigo al que se estaba enfrentando directamente. Sin embargo, yo no lo contaría como derrota, puesto que es por órdenes de su propio capitán que tanto él como Sanji lo hacen. Aunque bueno, en el fondo todos sabemos que si la batalla hubiese continuado, a Okiji se los hubiera raspado a los dos. No obstante, Luffy se las arregla para salir de eso, pero más adelante en Water 7 se vieron completamente doblegados por Rob Lucci, que los manda a volar luego de que revela que era un agente del gobierno encubierto. Es ahí cuando los Mugiwara tocan fondo debido a las recientes bajas de Robin y de Usopp. Sin embargo, Sanji logra recuperar la confianza de todos, cosa que le sirvió para que en Enies Lobby pudieran hacerle frente al CP9. Es ahí donde Zoro enfrenta a Kaku, y además donde usa por primera vez el Ashura para derrotarlo.
derrotarle. Este power-up consiste en materializar un aura oscura y demoníaca que lo rodea para atacar con 9 espadas en lugar de 3. Tras eso, al intentar escapar de la Isla de la Justicia, un marín logra oxidar con los poderes de su fruta a Yubarashiri. Sin embargo, dudaría poco tiempo con 2 espadas, puesto que en Thriller Bark obtuvo a la legendaria Shusui luego de derrotar al zombie de Ryuma hecho por Moria. Obviamente esta versión del legendario samurái de Wano no poseía todo su poder, y Zoro, al no poder usar su Santorio, tampoco estaba en su mejor versión de sí mismo. Pero a pesar de ello, su enfrentamiento fue bastante interesante, siendo pronosticado por Brook como un duelo breve debido a la potencia ofensiva que ambos poseían. Ya con la Shusui se enfrenta junto a sus compañeros al zombie de Oars, y luego de que Luffy saliera victorioso ante Moria, le tocaría defender a su capitán de Bartholomew Kuma. Zoro no podía hacerle frente, en parte debido a que sus fuerzas estaban mermadas por los enfrentamientos previos que tuvo en el arco, además de que ciertamente el Chichibukai le superaba ampliamente de base. Es debido a esto que llega a un acuerdo con Kuma: entregar su vida como la del futuro mejor espadachín en lugar de la del futuro rey de los piratas. Ante esto, Kuma acepta y bueno, las palabras sobran para lo que veremos a continuación. Luego de aquello, Zoro quedó completamente reventado. Es debido a esto que no pudo rendir bien en Shabondi, donde todos los Mugiwara debieron enfrentarse a los pacifistas. Tras la clara incapacidad de afrontar ese desafío, el Kuma original aparece y los manda a volar a todos, siendo el destino del espadachín la isla Kuraigana, lugar en donde Mihawk se establece. Ahí estaba Perona también, que al encontrarlo se apiada de su terrible situación y le aplica primeros auxilios. Tras los acontecimientos de Marineford, al ver que Luffy pospuso su encuentro, se traga su orgullo y le pide a Mihawk que le entrene. Y este, luego de entender que las intenciones de su inferior eran las de progresar para poder ser un digno rival de enfrentarlo en un futuro, acepta. Es ahí donde Zoro obtiene su segundo power-up, el del Haki, desarrollando así el uso del de observación y el de armadura, ambos recursos que serían indispensables para la siguiente etapa de su travesía, el Nuevo Mundo. Tras 2 años de un arduo entrenamiento, Zoro logra llegar a un nivel en donde le permite pasearse por la isla Gyojin y por Punk Hazard. De hecho, en la primera pudo enfrentarse cara a cara contra el enemigo a vencer del arco, pero le jugó en contra estar bajo el agua, por lo que no pudo concluir con la producción de sushi. Y en la segunda directamente le pasó por encima a Monet sin darle ningún tipo de posibilidad. Pero pasemos mejor a Dressrosa. Ahí nuestro espadachín se vio en la titánica tarea de enfrentar brevemente a Fujitora, quien se aprovechó de los poderes de su fruta para evitar momentáneamente un inminente enfrentamiento contra Doflamingo. No obstante, el conflicto siguió a pesar de los intentos del almirante, y a Zoro le tocó vérselas con Pika. Este enfrentamiento fue curioso, puesto que por ser tan escurridizo se le dificultó debido a su limitada movilidad. Sin embargo, solo fue cuestión de tiempo para que encontrara la forma de alcanzarlo, y habiéndolo logrado, terminó siendo solo un trámite, al igual que el resto de sus anteriores rivales de este mar. Tras salir victoriosos del conflicto de Dressrosa, los Mugiwara se encuentran en Zou para dividirse nuevamente. Es ahí cuando Zoro se va con el grupo de Wano. Estando en el país gobernado por Kaido y Orochi, este pierde la Shusui. Al intentar recuperarla, se cruza con una mujer que estaba siendo perseguida por Killer, quien se estaba viendo forzado a trabajar de matón para el Shogun. Ante esta situación, Zoro se enfrenta contra él. No obstante, ambos se encontraban en condiciones extrañas, ya que por un lado Zoro no poseía 3 espadas y ya había estado en medio de un combate para recuperar la que le robaron, y Killer no tenía sus Punishers. A pesar de ello, el espadachín de los sombreros de paja se lleva la victoria, salvando así a la mujer perseguida, que terminó siendo Kozuki Toki. Tras varios acontecimientos, esta le ofrece la herencia que tenía de su padre, la Meito o Enma, como reemplazo de la Shusui, que siempre había sido una reliquia invaluable de Wano, y que nunca debió haber salido de ahí. Ante esta oferta, Zoro acepta, y ya empuñando la espada del legendario samurái Kozuki Oden, fue capaz de cortar a Kaido en la azotea de Onigashima luego de un arduo combate. Es aquí donde emplea nuevamente el Ashura, pero en esta oportunidad usando también el Ryou o Haki de armadura avanzado, siendo así este otro de sus power-ups. Pero a pesar de ello, quien tenía enfrente era un Yonkou, y claramente esto no fue suficiente, por lo que tras demostrar que llegó al límite para cubrir a su capitán en este enfrentamiento, sería derrotado por el rey de las bestias. Pero hey, ese no fue el fin de Zoro, ya que luego
pudo recuperarse gracias a una peligrosa medicina de los Minks. Esto le dejaría como nuevo, pero por un periodo de tiempo limitado, y lo aprovechó para enfrentarse a King, la mano derecha de su verdugo. Me gustaría profundizar más en esta pelea, pero ya tengo un video hablando de ella, por lo que te la dejaré por aquí arribita por si te interesa. Dicho esto, algo súper importante de ese duelo es que ahí despierta su color del conquistador, el cual emplea de forma avanzada para ponerle fin a ese altercado, desarrollando en el proceso una nueva modalidad de su estilo de 3 espadas, la del Rey del Infierno. Este fue su segundo power-up del arco y a su vez el cuarto que ha tenido en toda su travesía hasta ahora. Tras todo esto, Zoro saldría de Wano siendo capaz de emplear el color del conquistador en su santuario, haciendo así su ofensiva muchísimo más amenazante. Pero hay que tener en cuenta de que parte de ese subidón de poder fue gracias a Enma. Esto es algo muy debatido últimamente. ¿Acaso la mejoría de Zoro se basa solo en sus mejoras de espadas? Yo opino que esto no es tan así, ya que como nos plantearon en los arcos de Lockdown, Thriller Bark y recientemente en Wano, ciertas meitos requieren que los espadachines que las empuñen sean aptos para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la Sandai Kitetsu, se tenía la creencia de que su maldición llevaba a la muerte a sus portadores, cosa que posteriormente se desmiente gracias a la aparición de Kosaburo en el flashback de Zoro. Las Kitetsu son katana que requieren de un portador con una voluntad capaz de doblegarlas, y Zoro por ejemplo la tuvo desde el primer momento en que le echó el ojo. Ahora si pasamos a la Shusui, al obtenerla resaltó lo pesada que esta era. Esto hizo que le costara mucho manipularla al principio. Con la Sandai Kitetsu demostró ser apto desde el vamos, y con la Shusui debió adaptarse a su potencia para poder usarla eficazmente. Ambos casos le sirvieron de aprendizaje para que posteriormente pudiera controlar a Enma, la cual requería de una habilidad con la espada tremenda, de un dominio y unas reservas de haki inmensas, y de una voluntad capaz de doblegar sus impulsos asesinos. Lógicamente todas y cada una de esas espadas hicieron que el poder de Zoro aumentara, pero también es una realidad que sus habilidades como espadachín siempre han tenido que estar a la altura para poder blandirlas de forma eficiente. Es por esta razón que, a pesar de que aunque en momentos puntuales su progresión ha dependido de sus espadas, realmente nunca hubiera sido capaz de blandirlas si sus capacidades no lo respaldaran. Todo esto gracias a ser el único Mugiwara que sabemos que se ha mantenido en constante entrenamiento desde hace ya mucho tiempo. En el arco de Arabasta existe una secuencia de paneles bastante buena en donde Tashigi pierde sus lentes luego de ser derrotada. Esto podría indicarnos que de ahí en adelante no vería bien lo que ocurrió, pero todo lo contrario. Fue a partir de ese momento que el personaje empezó a ver todo con más claridad. La espadachina es un personaje con el que Oda nos plantea la sensación de sentirse menospreciada, y para desarrollarnos esto se apoya en Zoro, el cual ella ve como un antagonista en su mente. Esto se debe en parte al sueño que posee, del cual hablaremos más adelante, y también por lo que sucedió entre ambos en el arco donde se introdujo al personaje. ¿Es Tashigi una víctima del machismo dentro de su historia? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad analizaremos a Tashigi, así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el primero de los 3 puntos a tocar. Un detalle sumamente interesante de la introducción del personaje es que en la primera página donde aparece ya se nos plantea uno de los conflictos que tendría, puesto que le vemos frente a dos hombres que por la perspectiva del panel parecen mucho más grandes de lo que realmente eran. Estos buscaban vengarse de Smoker y planeaban dañar a Tashigi para desquitarse. No obstante, la espadachina sin mucho esfuerzo les derrota a ambos. Con tan solo una secuencia breve de paneles, el autor nos da una pincelada del principal conflicto que tendría Tashigi a lo largo de la obra, su sensación de ser menospreciada por los hombres, y el principal representante de ello no tardaría en aparecer. Zoro entra en juego ayudándole a encontrar sus lentes. Este acto le valdría para ganarse la buena voluntad de la Marín, la cual en un capítulo más adelante le ayudó a darse cuenta de que el dueño de la tienda de espadas le intentaba estafar, y en esa oportunidad se nos deja bien en claro dos cosas. La primera es el sueño de Tashigi, el cual es recuperar todas las meito que sean empuñadas por personas que les utilicen como herramientas para ganar dinero. Con esto queda en evidencia la clara idealización del arte de empuñar una espada que tenía el personaje en aquel entonces, puesto que creía que todo malhechor no sería digno de utilizar una espada de renombre, tema del cual más adelante hablaremos. No obstante, de momento quedémonos con la respuesta que le da Zoro a esto, siendo él un poco más abierto en cuanto a este pensamiento, ya que él por su parte prefiere creer que el uso que se le da a dichas armas depende más de las circunstancias. Y hablando de Zoro, la otra cosa que queda bien en claro es la diferencia que hay entre ambos, y es que más allá de la perspectiva que cada uno tiene
tiene de cómo debe ser usada una espada, está el tipo de espadachín que es cada uno, siendo por un lado Tashigi una más teórica, conocedora de las múltiples clases de Meito y de muchas de estas particularmente, y por otro lado Zoro uno más empírico, teniendo algo que podríamos definir como un don natural, si se quiere, para el dominio de las espadas. Esto podría deducirse con el hecho de que, a pesar de este no ser un conocedor de las espadas famosas, fue capaz de seleccionar de entre muchas katanas baratas a la Sandai Kitetsu, Meito que incluso a día de hoy continúa empuñando, pero dejemos a Zoro de lado de momento, puesto que al igual que él, Smoker es muy influyente para Tashigi. Este al reencontrarse con ella le regaña por haberse tardado tanto en ir en búsqueda de su espada, y le recalca que es débil, menospreciándola al igual que el dueño de la tienda o los piratas del principio. Estas palabras irían formando una bomba de relojería en la mente de la Marín, quien debido a su puesto se vio en la obligación de hacer algo en contra de los piratas que se encontraban en su jurisdicción, siendo Zoro uno de ellos. Tashigi al enterarse de esto se indigna muchísimo, ya que pensó que todo lo que había sucedido previamente con el cazador de piratas solo era parte de una burla hacia su persona. Esto le llevó a hacerle frente cuando intentaba escapar del lugar, y es aquí donde el personaje nos deja bien en claro una meta que posteriormente iría dejando de lado: quitarle la Wado Ichimonji a Zoro. Este por su parte no solo no se lo permitió, sino que también sin mucho esfuerzo la desarma y antes de matarla decide retirarse. Sin embargo, Tashigi interpreta esto como un menosprecio hacia su persona solo por ser mujer. Esto a Zoro le incomodó muchísimo, ya que más que parecerse mucho a su difunta amiga, también comentaba cosas que tuvieron mucho que ver con la razón de su muerte. Esto le descoloca muchísimo e hizo que le respondiera dándole una explicación bastante desafortunada que, más que aclarar las cosas, le dieron más razones a la Marín para seguir pensando lo que creía que estaba sucediendo entre ambos. No obstante, toda la discusión queda ahí, ya que fueron interrumpidos por los fuertes vientos de la tormenta, y es por esta razón que Tashigi cree que Zoro le ve como un inferior por ser mujer, pensamiento que le motivó a salir en búsqueda del cazador de piratas junto a su superior por toda la Grand Line, eso sí, sin dejar de lado su objetivo de recuperar las Meito. Un pirata siempre será un pirata. Estas fueron las palabras que Smoker le dijo a Tashigi en el momento en el que ambos se dieron cuenta que había algo raro con Crocodile en Arabasta. Pero además son las palabras que, debido a lo ocurrido en Lockdown, nuestra espadachina también asoció a la banda de los sombreros de paja. No obstante, en el país desértico ocurrió algo muy importante para el desarrollo del personaje, y esto se representa bastante bien con la secuencia de paneles que mencioné al principio del video. Tras ser derrotada fácilmente por Nico Robin, esta pierde sus lentes, los cuales debido a la caída se rompen, y aunque el personaje tiene un claro problema en la vista que le impide percibir claramente lo que está ocurriendo sin ellos, con esto el autor hace un juego, puesto que es gracias a lo que hizo que los perdiera que se da cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en Arabasta. Y la historia de ese arco todos nos la sabemos: los Mugiwara ayudaron a Vivi a resolver el conflicto que ocasionó Crocodile en el país. No obstante, Tashigi no era consciente de ello al llegar al lugar, y es que recordemos que tanto ella como Smoker llegaron al reino de Arabasta porque estaban buscando a la banda de Luffy. No obstante, al intentar capturar a los piratas provenientes del East Blue, Smoker se da cuenta de que en ese lugar estaba ocurriendo algo mucho más grande que su cacería, y es por esta razón que decide ausentarse con el fin de buscar refuerzos, dejando a cargo de toda la intervención por parte de la marina a Tashigi, y dato importante, confiando tanto en su criterio como para asumir la responsabilidad de cualquier decisión que ella tome. Al igual que Zoro, Smoker es una figura sumamente importante para el desarrollo que ha tenido Tashigi, y de momento solo le habíamos visto ser sumamente estricto y crítico con ella, pero es gracias a esto que también podemos tener en cuenta que en esa relación existe muchísima confianza entre ambas partes. Pero en fin, Tashigi, aunque en un principio sí que se dejó llevar por la rabia que le tenía a Zoro, la cual de hecho se avivó cuando ambos se encontraron y este huyó de ella, acto que le ofendió muchísimo. Esto le motivó a tomar la decisión de ir tras los Mugiwara cuando la guerra civil estaba por iniciar. No obstante, es ahí cuando se da su encuentro con Robin, y donde de hecho se da cuenta de la magnitud del problema que había en ese país, puesto que el rey Cobra había sido secuestrado por la arqueóloga, y encima es él quien le dice que había una bomba que estaba por explotar en la ciudad. Esto hace que Tashigi se replantee las prioridades de la marina, por lo que le ordena a todos sus subordinados que se ocupen de encontrar los explosivos. Luego ocurre lo de su derrota y lo de los lentes que ya mencioné. Esto último fue un presagio de lo que ocurriría, ya que luego de ser aplastada por el poder de la oriunda de Ohara, tanto Crocodile como posteriormente Luffy se le encuentran. El líder de Baroque Works no perdió la oportunidad para burlarse de ella,
pisoteando sus ideales acerca de la justicia, pero también dejándole una frase que sería muy importante para más adelante: los perdedores no se merecen nada. Tras ese breve encuentro, Luffy llega en búsqueda del anteriormente mencionado. Es ahí donde Tashigi da el paso hacia adelante, debido a lo que Robin le demostró y a las palabras de Crocodile se dio cuenta de que su fuerza no estaba a la altura del conflicto. Y aunque en un principio sus emociones le impulsaron a confrontar al sombrero de paja, terminó optando por no estorbarle e incluso le ayudó indicándole el lugar en donde se dirigió el que en ese entonces era un Shichibukai. Si ella no podía ser la heroína, alguien más debía hacerlo. Es ahí cuando Tashigi se dio cuenta de que los Mugiwara no encajaban en el concepto de piratas que Smoker le mencionó al principio del arco, por lo que de ahí en adelante opta por dejar de ser un estorbo para ellos y ayudarles, y no se equivocó al tomar esa decisión, puesto que gracias a ellos el conflicto del país logró solucionarse y por ende la justicia en ese lugar pudo ser aplicada. Lastimosamente no pudo ser por sus manos, aunque algo que sí hay que reconocerle es el hecho de que tras quitarle el título a Crocodile y posteriormente capturarle, también pudo aprovecharse de la situación y hacer lo mismo con los Mugiwara, los cuales se encontraban fuera de combate debido al cansancio que llevaban encima. Sin embargo, decidió no hacerlo, ya que no era justo que los responsables de resolver el conflicto en el país fueran capturados, y esto tomando en cuenta que Zoro estaba allí. No obstante, Tsumeito se blandió con el fin de aplicar la justicia y ella fue plenamente consciente de ello. Es por esa razón que a partir de ahí nunca se volvió a mencionar su objetivo de quitársela. Pero en fin, tanto Zoro como el resto de los Mugiwara no son esa clase de piratas a los que Smoker se refería en el principio del arco. Pero hablando de Smoker, este llega un día después de lo ocurrido con los refuerzos. Es ahí donde ambos se reencuentran, y este, aunque conocía la decisión de su subordinada de dejar escapar a los Mugiwara, le felicita, porque también es consciente de que la justicia que ambos intentaban aplicar va más allá de lo que dictamine la organización. No obstante, a pesar de recibir esas palabras de aliento por parte del que en ese entonces era su capitán, la espadachina no podía sentirse orgullosa. Su sentido de la justicia fue pisoteado y esta no fue capaz de defenderlo. Pero antes de que cayera en el abismo, Smoker a su manera le tiende la mano. Él conoce a su subordinada y de la forma en la que mejor sabe hacer las cosas le recalca el norte en su brújula. Ambos debían hacerse más fuertes para lograr sus objetivos. Y antes de continuar con el último punto en el cual hablaré de lo ocurrido en Punk Hazard, es bueno resaltar que entre ambos arcos sucedieron varias cosas. La primera es que debido a lo ocurrido en Arabasta, la marina decidió adjudicarle todo el mérito de la captura de Crocodile a Smoker y Tashigi en contra de su voluntad. Ellos al principio rechazaron esto, sin embargo con el transcurrir de los arcos se dieron cuenta de que si realmente querían aplicar la justicia por la que ambos se regían, debían cambiar muchas cosas tanto en la marina como en el gobierno mundial, y para que ellos pudieran llevar a cabo esto necesitaban subir de rango y aumentar su poder, tanto físico como en influencia, y durante los 2 años del salto temporal ambos ascendieron de rango, siendo Tashigi ahora una capitana, mismo rango que tenía Smoker en el principio de la obra. Habiendo aclarado esto, vámonos a Punk Hazard. Los débiles no pueden escoger su manera de morir. Estas fueron las palabras que Trafalgar D. Waterloo le dijo a Tashigi tras derrotarla fácilmente al principio del arco. Y aunque el personaje no terminaría muriendo, sí que es cierto que, debido a su nula capacidad de poder hacerle frente a los desafíos que se encontraban en Punk Hazard, nunca pudo tener el control de la situación. Pero este es el plato principal. Vamos primero con el contexto de todo esto. Y es que tanto ella como Smoker llegan a la isla debido a que estaban buscando a los Mugiwara. Y aunque pudieron encontrarles, lo que se llevaron ahí fue, entre otras cosas, muchas derrotas. Y es que si nos centramos en Tashigi, contando la humillación que el cirujano de la muerte le hizo al principio a la espadachina, sumó un total de 5 derrotas en este arco. Claro, distintas entre sí, pero esto lo que nos deja bien en claro es que no estaba lista para enfrentarse al nuevo mundo. Pero no nos adelantemos y vamos con calma. Luego de que LOL les haya derrotado, tanto ella como Smoker se vieron en la obligación de retirarse del lugar e irse al otro lado de la isla, con los cuerpos invertidos, eso sí. No obstante, gracias a su intento de mandar a un grupo de soldados con un reporte de lo ocurrido, se terminaron cruzando con Luffy, quien al igual que LOL les derrota. Aunque aquí sí debo aclarar, tanto esta batalla como la siguiente sí considero que es un tanto injusto contarlas, puesto que ahí ambos se encontraban con los cuerpos del otro y por ende no pudieron pelear al 100%, pero en fin. Luffy les gana y posteriormente llega César y les derrota a todos, incluyéndoles a ellos, y ahí les captura incluso. Aquí Oda empleó la situación en general como recurso para agrandar la figura del científico como villano del arco, pero en fin, a pesar de que en tan pocos capítulos ambos marines fueron humillados más que en prácticamente
prácticamente el resto de la obra, gracias a la situación en la que se vieron envueltos por estar capturados, salió a relucir esa evolución que tuvieron ambos producto a lo ocurrido en Arabasta. Y es que sin haber vivido aquella experiencia, ambos hubieran rechazado la propuesta de formar una alianza que les ofreció Trafalgar Law. No obstante, al igual que en el país del desierto, en Pancasar había una situación mucho más importante que la cacería de piratas que ambos querían llevar a cabo, y ese era un caso de secuestros de niños usados como material de experimento. Todo esto permitido por un oficial de la marina corrupto que realmente siempre fue un pirata. Si Tashigi quería aplicar la justicia, los objetivos eran claros: capturar a Vergo y salvar a los niños. Esto le llevó incluso a mostrarse indiferente ante la burla que recibió por parte de Zoro cuando ambos se reencontraron luego de que consiguieran liberarse. No había razones para cruzar espadas si su objetivo era el mismo. No obstante, luego de eso le tocaría encontrarse con otra derrota más, solo que esta vez el responsable de ello fue Vergo, quien sin mucho esfuerzo se la quitó del medio, y de no ser por Sanji, quien llegó y la salvó, no la hubiera contado. Pero el historial de derrotas no se detuvo ahí, ya que posteriormente llega al sitio en donde Zoro y Monet se estaban enfrentando, y tras una discusión con el espadachín en donde ésta le dejó bien en claro lo que pensaba de él, este decidió hacerse a un lado y dejarle el trabajo a Tashigi, quien a duras penas podría seguirle el ritmo a la miembro de la Don Quixote Family, la cual de hecho casi le destruye el hombro de no haber sido porque Zoro le salvó. Este interfiere en el combate y sin mucho esfuerzo demuestra la superioridad que tenía sobre ambas. No obstante, es Tashigi quien da el golpe que derrota a la arpía, alegando que Zoro no lo hubiera hecho. Luego de esto la problemática sería resuelta y, a diferencia de lo ocurrido en Arabasta, donde nuestra Marin también tuvo un golpe de realidad, aquí acepta de mejor manera el hecho de que no estuviese a la altura y se responsabiliza de la situación. Y así como en el momento en el que se reencontró con Zoro y mantuvo la compostura al no caer en sus provocaciones, aquí se acercó a Nami y le pidió que le dejara a los niños a su cargo, sin ningún tipo de aires de superioridad, más bien todo lo contrario, se lo pidió posicionándose por debajo de ella, ya que a fin de cuentas fue la gata ladrona quien se hizo cargo de ellos durante el arco. Esto demuestra que ahora Tashigi ve a los sombreros de paja de una forma muy distinta. No son un grupo de piratas con los cuales se puedan hacer ciertas excepciones, son un grupo con el que se puede colaborar y lograr objetivos en conjunto. Tal es el respeto que incluso les defiende de sus subordinados cuando estos intentaban ensuciar su nombre. Esto claramente es una evolución si tomamos en cuenta que como espectadores somos conscientes de que los Mugiwara son personas de bien, pero ¿es eso suficiente? Un pensamiento muy frecuente es si el personaje pudo aspirar a más, y la realidad es que tras los acontecimientos de Arabasta todo indicaba que sí, Tashigi pudo haber sido la rival de Zoro dentro de la marina, pero ¿qué le ocurrió en el camino? Desde el vamos hubo un problema con el personaje, y es que su visión de lo que debía ser un espadachín estaba completamente errada. Esto nos quedó bien en claro a medida que íbamos avanzando en la historia. Prácticamente todos los grandes espadachines se mueven o se movían por una línea de valores más grises, tanto Goldie Roger como Oden, Akagami no Shanks o incluso el propio Dracul Mihawk son ejemplos de espadachines con una fuerza y técnica increíbles que tienen, o en el caso de Roger y Oden tuvieron, una visión de lo que es blandir una espada mucho más cercana a la de Zoro, e incluso es el propio Shimotsu Kikosaburo, el gran herrero que forjó a la Wado Ichimonji, quien revela que las espadas están hechas con un solo objetivo: asesinar, sin la condición de si es o no para hacer dinero con ello. Es por esta razón que el sueño de Tashigi era algo que iría en contra de la realidad dentro de la obra. No obstante, esto podría haber sido parte de su evolución como espadachina, el darse cuenta de que estaba idealizando a las Meito, pero de momento no hemos visto ningún indicio de dicha evolución. Por otro lado tenemos a sus capacidades. Desde un principio todo apuntaba a que su rival iba a ser Zoro, esto debido al malentendido que hubo en Lockdown. No obstante, desde ese momento ya el cazador de piratas era bastante superior a ella en cuanto a técnica, y a medida que la historia fue avanzando la diferencia fue aumentando cada vez más. Esto en parte por los desafíos que forzaron a Zoro a mejorar, pero sin duda lo que marcó más la diferencia fue el hecho de que este último se entrenó con Mihawk durante 2 años. Tashigi por su parte no tuvo un maestro semejante en esos 2 años. Es por esta razón que cuando se reencuentran la distancia que había entre ambos era abismal. Mucha gente asocia esto con el hecho de que Tashigi sea mujer, y a mi parecer lo que realmente fue determinante para esto es la falta de ambición del personaje y, como bien dije al principio del punto, tener un buen maestro con el que pudiera mejorar su técnica. Es bien sabido que el género no es determinante para llegar a ser
ser un personaje poderoso dentro de la obra, y ejemplos de ello son los personajes de Boa Hancock o Big Mom, ambas personajes con una fuerza de voluntad tremenda. Tashigi, a diferencia de ambas, sí que tuvo un desarrollo más grande, pero su ambición y voluntad no crecieron junto a ella a lo largo de los arcos, y ambos son factores determinantes para obtener más poder en esta historia. Por último, me gustaría tocar el tema de si el personaje ha sido víctima del machismo dentro de la historia, y esto tiene su origen debido a una percepción que muchas personas pueden llegar a tener gracias a la relación que ella tiene con Zoro. Como ha quedado claro durante todo el video, que Zoro le vea como alguien inferior no es debido a que sea mujer. De hecho, todo esto es un pensamiento que Tashigi ha tenido producto a múltiples situaciones bastante desafortunadas. Por mucho que ella quiera que Zoro le vea como un rival y se la tome en serio en sus enfrentamientos, la realidad es que él solo le hace daño a las personas cuando estas son una amenaza para él o para sus compañeros, y esto quedó bien en claro en el mismo tomo en donde este malentendido se originó. Por otro lado, también se podría llegar a pensar que el personaje no continuó desarrollándose por ser una mujer en un mundo que es mayoritariamente dominado por hombres, y todo lo contrario. A Tashigi nunca le pusieron trabas en su progresión. De hecho, es bueno recordar que más bien ha sido ascendida injustamente en una oportunidad, y tampoco es el caso de que el autor la haya dejado de lado por esa razón, puesto que lo que le sucedió a ella también le pasó a Smoker, a pesar de este ser un hombre. De hecho, ambos fueron derrotados la misma cantidad de veces en el arco de Punk Hazard, y si me lo preguntan, la peor parte se la llevó Smoker. Pero en fin, Tashigi es un personaje con un potencial tremendo que da la impresión de haber sido dejado completamente de lado por el autor, y esto es una lástima porque si hubiera tenido una mejor progresión dentro de la obra, actualmente podría tener más peso y protagonismo en la historia. Sin embargo, esto no quita que, debido a las decisiones que ha tomado y a los ideales que tanto ella como Smoker tienen, terminarán teniendo un rango bastante elevado dentro de la Marina si es que la organización continúa en pie luego de que el conflicto principal de la historia se resuelva. Y hablando de la Marina, otro personaje interesante que hay dentro de ella es Monkey D. Garp. Si quieres saber más acerca del conflicto interno que este tuvo en Marineford, por aquí te dejaré un análisis que le hice al personaje. No te olvides de seguirme en mis redes sociales para que te enteres del resto de contenido que hago. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.